Colombianos, atención, al parecer la señora Katy Jubinao está empeñada de tumbar la reforma pensional a como de lugar. Parece que recibió órdenes de arriba, señor. De cualquier forma, esta señora está inventando unas películas que realmente sorprenden. Ahora dicen que habían en un rincón del Congreso unas fotocopias para haber socializado la reforma frente a la Cámara, pero que no lo hicieron, señores, sino que la pasaron tal cual como venía aprobada del Senado y que nunca la relacionaron, señores. Cuando tuvieron más de un mes y pico para estudiarla, no lo hicieron, ¿no? Pues señores, resulta que la señora salió con un video diciendo esto, de que habían unas fotocopias y demás, y dice que tenía cómo probarlo, o que tiene cómo probarlo, que se sacaron 1 millón de pesos para estas fotocopias y que nunca fueron utilizadas. Esta es la denuncia, o la supuesta denuncia, que hace Katy Jubinao y que pide por estas fotocopias tumbar la reforma pensional. Hágame el favor, de cuando acá esta señora subió con los votos del progresismo y ahora es de oposición. Ella dice, la estrategia del gobierno de Gustavo Petro es darle un autogolpe para justificar incendiar el país en el 2026. Hoy, con pruebas, denuncié cómo de forma deliberada omitieron entregarnos impresa la ponencia del Senado, el día que se aprobó la reforma a la Cámara. El objetivo, viciarla por omisión del principio de publicidad. También violaron el principio de garantía de deliberación por elusión del debate. Cuando esta gente era la que se levantaba para que no se batiera la reforma pensional. Cuando esta gente quería llevar al límite para que no hubiera una conciliación, sino que se volviera al Senado y ahí sí deberían conciliarla y NAME la tumbaría. Pero como no le salió la jugadita, ahora dicen que nunca tuvieron la publicidad de la reforma pensional en Cámara. Colombia entera y sobre todo quienes de buena fe apoyamos en las urnas a este mal gobierno debemos saber ahora hasta dónde son capaces de llegar. La estrategia es clara, la aprobación de las reformas no les importa. El único objetivo es radicalizarse, victimizarse, atacar a las cortes y desestabilizar las instituciones con fines electorales. Pues vamos a ver qué es lo que dice la señora frente a esto, que definitivamente nos deja ver cómo se convirtió y cómo utilizan estrategias muy rastreras para hundir la reforma. Vamos a ver si publica las datas de las fotos que tomó de dichas fotocopias, señores, porque es muy fácil tomar una foto, colocar una bolsa y ya, decir que el gobierno las escondió. Así de simples son las pruebas de esta señora. Vamos a ver qué dice y cómo justifica sus argumentos. Ante toda Colombia, que puede tener implicaciones muy delicadas. Tengo como probar que el gobierno del cambio, de forma absolutamente deliberada, vició la reforma pensional. El pasado 14 de julio, el día que se aprobó esta reforma, en la que el gobierno nos sorprendió de un momento a otro porque presentaron una proposición para que de un solo pupitrazo acogiéramos el texto de Senado, texto que no había tenido ninguna publicidad, pues el gobierno, efectivamente consciente de que el violar ese principio podía viciar la reforma, mandó a imprimir los textos de la plenaria de Senado. Se gastaron 1 millón de pesos en fotocopias y los tenían en arrumes allá en el cuarto de atrás. En lugar de hacer lo propio, que era repartir ese texto en las curules de todos los representantes aquí presentes, llegó la orden de arriba de que no se nos entregara el texto. Yo le hago la pregunta al ex viceministro del Interior, Luis Fernando Velasco, si fue él el que dio la orden o cuál ministro. Y a su vez, ¿quién le dio la orden a los ministros, ya con las copias impresas, de no entregar el texto para viciarlo de forma deliberada, calculada, hasta maquiavélica? Les quiero decir, a mí me cuesta asimilar y me duele ver hasta dónde es capaz de llegar este gobierno en su estrategia de radicalización, de victimización y de polarización, en la que ellos malintencionadamente promueven las irregularidades, inducen los errores, cometen de manera consciente las faltas para luego salir a incendiar este país, para luego salir a repartir culpas, para luego decir que son víctimas de un golpe blando y peor, para luego instrumentalizar a la gente en las calles en contra de la separación de poderes e impedir por esa vía que las instituciones hagan su trabajo, como es el caso de la Corte Constitucional. A mí me parece nauseabundo que dentro de esta estrategia mezquina y calculadora estén manipulando a la gente para una marcha mañana, supuestamente para defender la reforma que ellos mismos viciaron, que ellos mismos sabotearon. Presidente Petro, ¿ustedes cómo pueden jugar así con las ilusiones de la gente? ¿Ustedes cómo pueden manipular así a la gente que todavía les cree? Yo le anuncio a la Corte Constitucional que le haré llegar todas estas pruebas, que son absolutamente verídicas, y las haré llegar también a las autoridades correspondientes, porque ¿saben esto cómo se llama? Dolo. Esto se llama actuar con dolo y con mala fe. Yo estoy segura que no soy la única colombiana absolutamente arrepentida de votar por un proyecto supuestamente de cambio que posó de Salvador y que hoy actúa como verdugo. No todo vale, presidente Petro. Y aquí el único golpe que existe es el autogolpe del presidente Petro contra su propio gobierno, y que toda Colombia lo sepa. Hágame el favor, Katy Jubinao presenta unas pruebas que son unas fotografías tomadas con un celular, no se sabe de qué fecha
Y esas son las benditas pruebas de Katy Jubinao. Sale con un video así contundente, música apocalíptica, repitiendo las frases que quiere que refuercen los que presuntamente todavía le creen a esta señora. Y pues, de ver ballenas 16 años, poco lo dudo, señores. Porque esta señora ha resultado un fiasco y una mentira para Colombia, para sus electores. Las presuntas pruebas que dice Katy Jubinao son estas, señores. Miremos acá las imágenes. Gaceta del Congreso, es una bolsa. Lo más curioso de esto es que la señora quiere tumbar esta reforma pensional, decir que está viciada, decir que había unas fotocopias, pero aquí muestra una foto sin fecha, sin data, sin nada. Y además de esto, la muestra 2 meses después. ¿Por qué no las denunciaron en su momento? ¿Por qué aparecieron estas fotografías justo cuando la Corte Constitucional está estudiando la reforma pensional? ¿Por qué, señores? Definitivamente creen que los colombianos somos estúpidos, señores. Aquí muestran, estas son las pruebas de Katy Jubinao. Sin argumentos, señores. Desen cuenta. ¿Ustedes creen que esto es justo con los colombianos? ¿Que nos quieran ver la cara de engaño? ¿Justo aparecen estas fotos después? ¿O es que Katy Jubinao las encontró hasta 2 meses después? Deja muchas dudas estas denuncias paupérrimas de la señora Katy Jubinao. Y es que aquí se lo dicen. Katy Jubinao en Noticias Caracol haciendo escándalo por unas copias que dice que no se entregaron y que los pobres representantes no pudieron leer. Es decir, que un tuitero sabía que decía la reforma pensional, pero los del Congreso no. Qué cínica de verdad. Y es que lamentablemente esta señora es un fiasco, señores. Es un fiasco. Y es que aquí la respuesta la tiene el señor congresista Alfredo Mondragón, que le canta su tabla sobre esta supuesta denuncia. La representante Katy Jubinao, que se quiere valer de que porque el que votó por Petro, él ahora lo que ve saboteando, y por supuesto tiene gran impacto en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en su mayoría son de los sectores oligárquicos. Y entonces ahora se acaba de inventar el cuento que ella tiene como demostrar y sacó unas fotos y unas fotocopias por allá refundidas en una parte del Congreso, que para demostrar que el gobierno se autosaboteó para tumbar la reforma pensional y para después terminar justificando tal vez alguna corte que quiera sabotearle los derechos pensionales a la población. Pero es falso. Ella, que se dice que estudia mucho, debería saber que la reforma pensional, cuando salió del Senado, que fue la que se aprobó, salió 40 días antes del 14 de junio, la fecha que finalmente la Cámara acogió al texto del Senado. Ella dice que esas fotocopias no las entregaron y las tenían que entregar para conocer el texto y que eso vició el principio de publicidad. Pura y física mentira. Si el debate del Senado se había dado 40 días antes, pues se publicó en la Gaceta y creo que ella misma publica la Gaceta. Entonces, ¿por qué ahora dice que necesitaba que le entregara un documento físico? ¿Es porque no conoce la ley quinta? ¿Es porque es ignorante del tema? ¿O es porque ella quería justificar cualquier tipo de ambiente para que la gente crea que el mismo presidente o el gobierno es responsable de los procedimientos? Así que no pasará. Seguiremos en las calles, en el proceso de gobierno, pero en la calle con el poder popular diciendo del país, no pasarán. ¡Viva Petro, carajo! ¡Viva la lucha popular! Y viva el poder de la gente en la calle. ¡Viva! Bueno, esta marcha está... ¡Vamos avanzando! ¡Avancemos! Definitivamente aquí se le cae pues la mentira a Jubinao, donde enseña unas fotos sin fecha ni nada, ni metadata, ni nada por el estilo. ¿Por qué no publicó, por ejemplo, el recibo del pago de $1.000.000 por estas fotocopias? No, aquí hay que tener argumentos, no con videitos falaces donde quiera engañar a su electorado, ¿no? Y bastante persona que la ve le crea a esta señora el engaño, ¿no? Justificando para que odien más al gobierno de Gustavo Petro. Hágame el favor. Colombianos, por otro lado, tenemos al senador Antonio Correa que hace una grave denuncia, un robo multimillonario en el gobierno de Iván Duque. Por eso están asustados, por eso quieren internar a una procuradora corrupta, porque se les va a destapar el escándalo del siglo. Y es que andan muy calladitos los medios frente a este tema, debería ser un escándalo pues nacional e internacional. Colombianos, y por otro lado tenemos al senador Antonio Correa que hace una grave denuncia del gobierno de Iván Duque. Yo no sé por qué esto no es escándalo en los medios tradicionales, por qué les tapan tanto. Se refieren es a Gustavo Petro, que porque les dijo muñecas de las mafias a algunas periodistas, pero no cuentan lo que está denunciando este senador, que realmente es gravísimo. Aquí dice él, se robaron más de 100 billones en la pandemia, y hoy junto al presidente Gustavo Petro se lo decimos a Colombia. Acá tengo las pruebas, denuncio y
demuestro con pruebas. Tenían esta entidad de caja menor de la corrupción. Lo de Olmedo es solo el 1% en lo que se han robado. Vamos a seguir denunciando la corrupción de estos gobiernos que hoy posan de honestos e impolutos. Por eso le temen al cambio, porque no quieren que se les destape esta olla. Y es que el presidente Gustavo Petro también dijo: senador Correa denuncia inmenso robo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres del gobierno de Duque por billones de pesos destinados a resistir el COVID. Olmedo lo que hizo fue volver a actuar con estos anillos de corrupción. Esta corrupción ya venía incrustada. ¿Quieren saber qué fue lo que dijo pues Antonio Correa, el senador? Lo digo de frente, demuestro que prácticamente el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Duque llamó a todos sus amigos para un festín de contratación. Van a darse cuenta, señores, de lo que descubre aquí el senador. Gestión del riesgo, porque yo no sé a quién le cabe en la cabeza. Aquí lo primero que hay que decir es que hubo poca planificación, porque si yo me voy a ahorrar una plata de la oferta, de la demanda, porque nadie me va a ir porque la gente le tiene miedo al COVID, yo debí ahorrarme esa plata y no ir a buscar plata y de financiar el FOMPET y de financiar el fondo administrativo y de financiar los presupuestos de los distritos y departamentos. Aquí era plata al gratín y a cualquiera se le entrega. Entonces le mandaron 9.8 billones de pesos. Señor Contralor, a mí me da una pena inmensa. Me da una pena inmensa. Yo quise hacerle el rastreo a los 9.8 billones de pesos. Quiero agradecerle al doctor Carrillo su máximo empeño en darme información contractual, información de ejecución. Mire, ni la coordinadora del tema COVID sabe dónde están los informes. Apurado me mandaron. Una señora que está ahí hace mucho tiempo y que el doctor Carrillo ha intentado sacar. Apurado me mandaron nombres con NIT inconclusos. Yo sí le pediría desde este atril que eso merece una revisión excepcional por la Contraloría y aprobada por la plenaria del Senado, porque son 9.8 billones de pesos. Y nada más les voy a traer 5 casos ejemplarizantes de lo que se contrató en la gestión del riesgo para esto. Hombre, se había dicho que era costeo de pruebas, atención, equipos médicos, equipo de atención médica, canasta COVID. Hombre, canasta COVID, ¿sabe cuánto se giraron por canasta COVID en demanda? En población asegurada de los 50 millones de colombianos, 50.000 millones de pesos. Y también se giraron por gestión del riesgo para canasta COVID, para pruebas de COVID. Porque la canasta COVID en el 2020 no tuvo giro, pero sí en el 2021. Y eso fue una sinvergüenzura. Y ahí sí yo digo que con el COVID hicieron gárgara y se incrementaron los patrimonios de muchos. Les coloco ejemplos. Ejemplos claros. Porque el tiempo es oro. Mis compañeros de esta, hombre. Carlitos, ven, mijo. Entonces, 120 contratos se firmaron por 6.220, por 600.000 millones de pesos en la unidad de gestión del riesgo en el 2020. O sea, a pesar de que se invirtieron, alcanzaron a invertirse 600.000, más de medio billón de pesos de platica de más. Pero adivinen qué contratos encontré. Encontré uno con una Medifar, suministro de fármacos, y tiene el contrato 745 del 2020, valor 2.000 millones de pesos. Por favor, yo pido que, por respeto a los que estamos aquí parados en el atril, hagamos silencio, y al que no le interese lo que estamos hablando, que es del interés nacional, por respeto a Colombia, mejor que se salgan. ¿No le parece? Entonces, el objeto fue la adquisición de batas blancas, pero adivinen cuál era el objeto de la Cámara de Comercio: productos farmacéuticos, compra de computadores, mantenimiento y reparación de vehículos. El señor director de la unidad de gestión del riesgo de la época se vio que llamó a todos sus amigos para que sacaran sus cámaras de comercio para ir a contratar, porque ahí se iba a armar el festín de la contratación. Y fueron 9.8 billones de pesos entre 2020 y 2021. Hágame el favor. Contralor, el país necesita saber qué pasó con esos 9.8 billones de pesos. ¿Y qué pasó con los 20 billones de pesos que se repitieron para atención en la prestación de salud? ¿Y qué pasó con los 5.1 billones de pesos? En fin, ¿qué pasó con los 40.5 billones de pesos del FOME? La sociedad G&C, el gerente. Bueno, imagínese, Contralor, que esa empresa Medifar, ¿cómo le parece que yo entiendo que por el tema de la celeridad en la contratación y por la unidad de gestión del riesgo, contratar por el derecho privado, porque en temas de urgencia manifiesta, por eso se hayan buscado,
Pero yo no entiendo que por qué no se llamaron a los laboratorios farmacéuticos. Exacto. O a los Mire, ¿sabe dónde trajeron esas batas blancas? De la China. Y la cuestión es saber a cómo las facturaron, ¿no? Le salió súper barata y aquí hicieron festín, señores. Definitivamente en pandemia, pues con Duque allá, sentado en la casa estudio de la Casa de Nariño, pues le vieron la cara y se robaron billones, señores. Billones que no ha querido investigar pues los entes de control. ¿Y sabe por qué? Por baratas. ¿Y sabe qué más? Contribuyeron al contrabando y contribuyeron al desempleo. Porque aquí en Colombia hay gente que se ha reunido con familias para armar fábricas de batas. Y como no tienen padrino, por eso no los llamaron a contratar. Mire, segundo caso, nada más pude conseguir 5, porque ni el director pudo. Ahí hay un nido que es un entramado grandote. Sociedad G&C, gerente Miguel Barragán. Me dicen que es hijo de una ex procuradora y que hizo un contrato de mantenimiento de ventiladores de UCI en el 2020. ¿Mantenimiento? La pregunta que yo mandé a hacerle, ¿nuevos? es a qué ventiladores iba a hacerle mantenimiento si se iban apenas a comprar. Imagínese, ministro, no los habían comprado y ya había contrato de mantenimiento. Por Dios, y por 13.000 millones de pesos. No. Esto da dolor. No vayan a buscar la corrupción en Montecristo, allá en el sur de Bolívar. La corrupción está aquí a nivel central y de billones. Los territorios hoy lo que tienen es pobreza. Y otro caso aberrante, aquí está, el siguiente. BBSAS, 93.000 millones de pesos para comprar 900 ventiladores. Señor Contralor, adivine, me voy a buscar el objeto social. Y esto me lo conseguí porque yo hice unas perlas aquí, ¿se acuerdan? Y las perlas, yo empecé a estudiar la unidad de gestión del riesgo, llevo 2 años en eso. Y por eso tengo esos datos. De otra manera, yo entiendo a mi senador, no lo iba a conseguir nunca, senador. Yo llevo 2 años para poder conseguir 5 casos. Imagínense, 2 años, pasando derecho de petición. Entonces son 900 ventiladores, pero les hago una claridad, no son ventiladores Sanyo. Eran ventiladores para unidades de cuidados intensivos, señor ministro. Y adivinen, el objeto social de la Cámara de Comercio, una empresa que vende tabaco, que hace obras civiles, esa BBSAS, se ve que la constituyeron, mis queridos senadores, para hacer la compra, la pequeña compra de 93.000 millones de pesos, y comercializa bebidas alcohólicas. O sea que por un lado nutre la salud, señor ministro, y por el otro lado, cuando la nutre con los impuestos al tabaco y al alcohol, sale después a cobrar la prestación del servicio. ¡Qué panacea! De verdad que yo me quedo admirado. ¿Dónde quedaron? Yo me escuché, miren, yo les voy a decir con todo el dolor, yo escuché 2 veces una transmisión donde sacaban un muchacho de la Universidad de Antioquia que había creado unos ventiladores. Le apuesto 1 a 1000 que no le compraron ni uno. Esos vinieron repotencializados. Pero ¿cómo vamos a saber qué llegó? Y llegó incompleto, senadores. Todavía no se han liquidado muchos de esos contratos. Y miren, yo les voy a decir una cosa, no se sabe si le pagaron impuestos en la importación, si vienen repotencializados de Estados Unidos. Ahí no se sabe nada porque todavía nos siguen tratando a los colombianos y más a los colombianos de abajo como pobres conejillos de indias. Así nos tratan, mi querido senador, estos aumentadores de riqueza con la plata de la salud. Y el caso que denunciamos aquí, que fue donde se pronunció la Procuraduría, la polvorería, que esa... ¿Cuánto tiempo necesita, señor? 2 minuticos, ¿verdad? 2 minutos para el senador Antonio Correa. Que sancionaron al señor exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, la polvorería El Vaquero. La contrataron por 37.500 millones de pesos para dar unos tapabocas N, ¿cómo le parece? Los de máxima calidad. Una polvorería. ¿Cómo le parece, señor Contralor? Ya esto ya es un irrespeto a las mínimas neuronas que puede tener un colombiano. Los tapabocas N95.
También en Barranquilla hay fábrica de tapabocas colombiana que paga impuestos. No le contrataron ni uno. Colombianos, definitivamente este es un grave hecho de corrupción. Y es que aquí las conclusiones son: compraron batas blancas con una empresa que reparaba vehículos. Trajeron batas blancas de China, fortaleciendo el contrato ilegal y haciendo morir de hambre a miles de familias que se reunieron con una máquina de coser para que el Estado les comprara una bata. Contrataron una polverería, El Vaquero, por 37 mil millones de pesos para unos tapabocas N95. Por eso está en proceso de sanción el exdirector de la unidad de riesgos. Contrataron el mantenimiento de unos ventiladores que ni siquiera habían comprado por 13 mil millones de pesos. ¿Qué pasó con 40,1 billones de pesos del FOME? Contrataban con empresas que vendían tabaco y comercializaban bebidas alcohólicas. Hasta hoy, gracias al nuevo director Carlos Carrillo, recibimos nueva información sobre el tema. Había sido confidencial. Hay una coordinadora que el doctor Carlos Carrillo ha querido sacar y que no ha entregado información. ¿Qué esconde? Como senador, eso merece una revisión excepcional de la Contraloría y Procuraduría. Esperemos, porque Margarita Cabello no toca nada de Duque, ¿no? Porque estoy denunciando 9.8 billones de pesos perdidos de la salud. Esto se suma a lo de las EPS. Aquí dicen, otro billonario escándalo en el que los presuntos implicados les sale mejor negocio tumbar al presidente que arriesgarse a pagar cárcel. Así como las EPS, cartel fiscalía, vías 4G con Odebrecht, espías Pegasus y miles más. Esto definitivamente es asqueante, señores. Por eso Duque anda calladito, ¿no? Por último, señores, les tenemos un video del general William Salamanca. Otra vez se les cae un emprendimiento. ¿Por qué los narcos quieren matar al presidente Petro? ¿Por qué el señor, Iván Mordisco quiere asesinarlo, como él lo denunció en su momento? Pues resulta que polvo blanco impregnado en cueros en el puerto de Buenaventura, fueron incautados. 962 kilos del alcaloide mimetizados entre un cargamento de pieles bovinas que tenían como destino Países Bajos. Se evitó la comercialización de 2.4 millones de dosis, valoradas, adivinen qué, 51 millones de euros. Miren las imágenes. Ni esta cantidad, señores. Poco a poco van cayendo. Colombianos, les pedimos compartan masivamente esto que denuncia el senador, donde deja ver lo que se perdió en la salud. Esperemos que el Contralor destape, esperemos que la Procuraduría también, y esperemos la Fiscalía que se mueva, que empiece a dar resultados, porque vemos que está muy lenta, señores, y necesitamos que hayan resultados con estos criminales que se robaron lo de la salud en el COVID. Muy amables y hasta pronto.